Vamos a continuar con nuestra meditación en el libro de Joel, que espero que nos estemos familiarizando con él. Y es increíble cómo trabaja el cerebro, cómo Dios diseñó el cerebro para que tenga tanta capacidad y sea tan maravilloso. Después de varias vueltas por algún capítulo, se queda registrado. Por eso se recomienda que se hagan siempre las lecturas en una misma Biblia, para que nos fijemos en qué parte está cada frase, y así nuestro cerebro se va ubicando también como si fuera una fotografía. Ahora, lo importante es leer la Biblia, ¿verdad? Pero mejor si lo hacemos en una sola. Bueno, recordamos la vez pasada cómo empieza el libro. Oíd esto, ancianos. Pónganle atención a esta profecía de parte de Dios. No es un consejo de psicólogo ni de psiquiatra. Y mencionamos que un clamor que debe acompañarnos en la lectura y estudio de Joel es pedirle a Dios que nos despierte, que nos sacuda. Mencionamos uno de los, para mí, de los dos momentos más importantes del libro. Uno por el que es muy conocido Joel es por las langostas, el problema de las langostas y el daño que éstas hacen en la tierra del Señor. Mencionamos a las tatarabuelas, a las bisabuelas, a las abuelas, y tienen un porqué. Tiene un porqué haber mencionado esto. Vimos una relación con Apocalipsis 9, que aparecen también langostas, y vemos que no son insectos bonitos, son animales demoníacos. Y mencionamos cómo Joel menciona el daño que hace la langosta en la tierra de Israel, en el pueblo de Dios, cómo ataca cosas que son de bendición. Y recordamos que Satanás, los demonios, los ángeles caídos, el sistema, quieren destruir nuestra relación con Dios, y un clamor que hay de Dios es: atacaron mi viña, descortezaron mi higuera, la relación que yo amo con mi amada. Y como Satanás sabe que Dios ama esta relación, él busca destruirla. Y quisiera mencionar con ustedes, ya para empezar esta mañana, hay un patrón que siguen los mensajes escatológicos, o sea, del fin. Hay un patrón que presenta 5 eventos generales. Cuando estudiamos el fin, vemos en términos generales que hay por lo menos 5 puntos. Y el primero es que se denuncia el pecado. Cuando Dios habla del fin, Él empieza enviando a sus profetas desde temprano y sin cesar, dice la Biblia. Les mandé mis profetas, les mandé mis mensajes desde el principio, y continuamente el mensaje de Dios se escucha, se recuerda, advirtiendo que por andar en la maldad nos puede ir mal, o nos va a ir mal. Así que primero se denuncia el pecado. A ver, pueblo mío, has estado en idolatría, te has olvidado de mí, has practicado este y aquel pecado. Primero se denuncia el pecado. Número 2, hay advertencia de castigo. Primero se denuncia el pecado. Por eso en la educación de los hijos primero se les dice: hijo, si vuelves a hacer esto, te voy a disciplinar. Esto que hiciste está mal. A la próxima hay castigo. El segundo paso es el castigo. Yo solo lo había escrito, pero
repasando mis notas esta mañana, sí quiero que vayamos ahí a Segunda de Pedro, sin perder Joel. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué quise que lo leyéramos? ¿Por qué quise que visitáramos este pasaje? Porque dice Pedro que Dios es paciente con nosotros. O sea, el hecho de que todavía no haya venido el ramalazo, de que todavía no haya venido el tablazo, es porque Dios nos está dando tiempo a nosotros. Le está dando tiempo a las ovejas perdidas para que se vuelvan a Él, pero a nosotros, su pueblo, sus redimidos, Dios es paciente con nosotros y nos tiene paciencia. Pero dice Pedro, no como algunos lo tienen, ay, se está tardando, sino que nos está dando tiempo. Y esta espera, hermanos, este tiempo de espera en que se cumpla el mandamiento, la orden de fuego, define quién responde al Señor y quién sigue en su necedad. Les repito porque veo que varios están apuntando. Esta tardanza en la advertencia del castigo define quién responde y quién sigue en su necedad. En este tiempo de espera, en este tiempo en el que ya se nos advirtió que si estamos jugando nos va a ir mal, define quién responde al Señor y quién sigue en su necedad. Ese fue el punto número 2. El siguiente punto en el mensaje escatológico es cuando llega el castigo o disciplina, pero al pueblo de Dios. Aprovechando que estamos en Segunda de Pedro, nos vamos aquí atrasito a Primera de Pedro, capítulo 4. Y verso 17, como parte del tercer punto, Primera de Pedro 4:17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol Pedro nos advierte, nos indica que Dios empieza tratando con su gente. No podemos juzgar nosotros al mundo si primero no hemos sido juzgados nosotros. El fuego de Dios empieza por su casa y, hermanos, somos su casa. Amén. El fuego va a empezar tratándonos a nosotros. Entonces, hasta ahorita, repito, 5 puntos generales, 5 eventos generales en los mensajes del fin. En los mensajes proféticos, Dios denuncia el pecado, Dios advierte del castigo, Dios castiga, cumple, disciplinando a su pueblo. Y dice después el apóstol Pedro: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecen el impío y el pecador? El cuarto punto es castigo al impío y al pecador. Si Dios nos disciplina a nosotros sus hijos, si Dios nos da vara a nosotros sus hijos, y es bueno que entendamos esto, hermanos. Fue lo primero que yo entendí para nacer de nuevo, saber que Dios da vara. Y saber que Dios da vara más duro y más fielmente que los papás.
aunque es paciente, aunque es perdonador, ¿cuánto más va a darle a sus enemigos? Por eso el clamor del Espíritu es: devuélvele 7 tantos a tus enemigos. De lo que le hacen a tu pueblo, que ellos reciban 7 veces más. Y ese castigo es usando a Samueles purificados, a Samueles que han sido trabajados, que han sido tratados, que han sido pulidos, que han sido escondidos. A Samuel tal vez solo lo conocía Elí. Y punto número 5, el reposo. Hay un reposo que nos está esperando, hermanos. Y esto, junto con saber que podemos recibir disciplina, debe animarnos a seguir adelante, guardándonos, guardando la viña que Dios nos ha dado. Porque hay una recompensa, hermanos. Porque hay un reposo que a Satanás no se le ha ocurrido. Hay deleites, y esto, ya mencioné algo de niño, esto de joven me ayudaba a saber, hay placeres que ni a Satanás se le han ocurrido, pero están esperándonos a los que lleguemos hasta el final. Entonces, una vez que mencionamos esto, ¿por qué lo menciono? Porque Joel lleva ese ritmo o esos puntos, sigue esos puntos. Una vez mencionado, recordarán que les mencioné el domingo pasado que hay un problema central que denuncia Joel, y podemos regresar a Joel capítulo 1. Tal vez algunos de ustedes se quedaron con el gusanito, tal vez algunos de ustedes han estado escudriñando Joel para ver cuál será el problema. Muchos se pueden ir por las langostas. Las langostas están relacionadas con el problema, pero no es el problema central que yo veo en Joel. En Joel capítulo 1 y versículo 5, después de que dijo: oíd esto, ancianos, viene algo que nunca ha pasado. En el verso 5 dice: despiértense, borrachos. Y ese es el problema central en Joel, o primario, que el pueblo de Dios está borracho, que hay borrachera en el pueblo de Dios. Y entonces está la destrucción, las langostas están acabando con el país, aunado a lo que vimos la vez pasada, mencionamos en el verso 19 y 20, que hay fuego consumiendo y hay una gran sequía. Hay langostas, hay fuego devastador, hay sequía, ¿y qué? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Borracho. Y así está hoy el pueblo de Dios, mis hermanos. Más borracho que nunca en la historia. Más borracho porque antes ser cristiano podía significar, aún aquí en México, que nos apedrearan. O sea, que nos echaran piedras por ser cristianos. Que nos vieran con una Biblia bajo el brazo y que fuéramos atacados. Ser cristiano requería un compromiso genuino con Dios. En otros lugares pagaban con la vida, con torturas. Pero hoy es todo tan calmado y el cristiano se ha ido abriendo poco a poco. Por eso mencionábamos a las tatarabuelas. Ay, ya llegó el radio. Bueno, pues vamos a ver noticias y alguna musiquita por ahí te enganchaba. Y la tele, el cine ha ido cada vez facilitándose. Ahora los cristianos se nos ha animado desde que yo era niño a no tener televisión o a no exponerse a la televisión. Les recomiendo que no vayamos a cines, hermanos. No tenemos por qué ir a cines, pero se ha ido facilitando tanto que no necesariamente hay que ir al cine. Ya el entretenimiento, aún el entretenimiento aceptable, no pecaminoso, se hace muy accesible. Entonces el problema ya no es tanto, como lo hemos mencionado, no necesariamente, ya si se está incurriendo en eso es triste, no necesariamente caer en pornografía o en comunicaciones incorrectas. La pérdida de tiempo, hermanos, nos emborracha.
Estamos borrachos por tanto entretenimiento y por tantos afanes. La misma tecnología ha facilitado la explotación laboral. La misma tecnología te dice, pero si puedes trabajar en casa. Y ahora se trabaja muchas veces más que en otras ocasiones. El estudio, hermanos, el estudio se ha facilitado, pero te vas y puedes estudiar lo que a ti te guste. ¿Te llama la atención la cocina? Prepárate con la cocina y se te va el tiempo. ¿Te gusta el arte? Se te va el tiempo. ¿Te gusta la mecánica? Se te va el tiempo. Y estamos emborrachados. Y la iglesia cristiana y nuestra viña, hermanos, está destruida. Nuestra higuera está descortezada. ¿Y cómo estamos? Borrachos. Se han metido las langostas a la iglesia. Se han metido las langostas al cristiano. Y el cristiano está borracho. En medio de esta desgracia, nos urge que se vuelva a levantar un Samuel. Que mientras el pueblo estaba derrotado, el pueblo estaba borracho, estaban distraídos, llenos de ídolos, se levanta un Samuel en medio de una desgracia, porque hasta el liderazgo estaba adormecido. ¿Recuerdan? Hasta el liderazgo estaba en condición pecaminosa. Pero la obra de Dios se va a cumplir en su pueblo. Siempre va a haber por lo menos un Samuelito. Siempre va a haber tal vez un niñito que va a traer la presencia de Dios. Pero el Señor nos invita a que seamos sus amigos. Pueblo de Betesda, Dios nos invita a ser sus amigos, para que no solo seamos beneficiados por un Samuel, sino seamos benefactores como Samuel. El Señor nos invita a ser sus amigos para que no solo seamos beneficiados, sino también benefactores. Y yo quiero ser usado por el Señor, hermanos, y Dios quiere usarte a ti, quiere usar a Betesda para traer bendición a este mundo perdido. Pero Dios no usa a los borrachos, hermanos. A lo largo de la historia, el libro de Joel ha cumplido su propósito. Para cada generación ha sido un mensaje de advertencia. Pero nosotros somos una generación privilegiada, porque me atrevo a decir que somos la generación para la que más peso tiene la Escritura. Y tristemente somos la generación que menos valor le damos a la Escritura. Como nos contaba el testimonio la hermana Selma de la joven tirando su Biblia con menosprecio, pero cuidando el celular. ¿Qué significa, hermanos? Porque no solamente es como están nuestros jóvenes, es como está la iglesia en general. Eso fue una imagen, y Dios tenga misericordia de esta joven, ni la conozco. La iglesia está tirando su Biblia con desprecio y guardando el celular, cuidando el celular. ¿Cuánto llora una persona cuando pierde el celular? No solo por lo que cuesta, sino por toda la información que hay ahí. Pero perdí la Biblia, bueno, ahí tengo 20 más. Al cabo que ni las leo. Y Joel, para nosotros, mis hermanos, la iglesia de Betesda, en el final de los tiempos, tenemos que atesorarlo. Es un mensaje para el fin, para saber cómo debemos vivir en el fin. Dios nos está diciendo, este es el problema, esta es la falla, esta es la enfermedad, que si tú la reviertes te voy a bendecir y voy a quitar a la langosta. Y vamos a ver en otra ocasión cómo sí va a suceder, sí va a pasar. Pero la pregunta continua es, ¿estarás ahí, hermano, hermana? En ese día que Dios visite y salve a su amada. Uno de los grandes temas relacionados con el fin, espero un momentito.
Uno de los grandes temas relacionados con el fin es la borrachera y su contraparte. ¿Cuál es la contraparte de la borrachera? Ser sobrios. El antónimo de estar borracho es estar sobrio. La borrachera y la sobriedad es un tema que el Espíritu Santo en las Escrituras nos grita para el fin. Como aquel hombre de Dios que decía, Dios va a venir en el 70. En 1970 Dios va a venir. No con respaldo bíblico, él tenía en su corazón la convicción de que Dios venía en el 70. Y Dios vino en el 70 para él. Él se murió en el 70. O sea, para cada generación Dios viene. Para cada cristiano, para cada cristiana, Dios viene en un momento específico. Pero nosotros creemos que vamos a estar vivos a menos que nos caiga alguna enfermedad o nos atropellen o algo así. Vamos a estar en pie para el día de su venida. Por eso cobra más importancia Joel y el mensaje del fin. Y el mensaje del fin es: para los borrachos va a haber condenación. Así que animo a mi pueblo a que sea sobrio. Lo dice el Señor en su mensaje, en sus mensajes acerca del fin. Y acompáñenme a Lucas, por favor. Lucas capítulo 21, versos 33 al 36. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto hasta para los cristianos que dicen que Jesús no va a regresar. El Señor dijo: no van a pasar mis palabras. Yo dije que voy a regresar, Él va a regresar. Verso 34: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, o sea, que no estén borrachos, y de los afanes de esta vida. Y venga, ojo con esto, de repente sobre vosotros aquel día. Recuerden cómo dice el Señor Jesús: venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y ahorita recuerdo cómo en los jaripeos, en las charreadas, va corriendo el animal, ya sea caballo o becerro. Él va corriendo y de repente, sin que él se dé cuenta, ¡pum!, para abajo. ¿Por qué? Porque lo lazaron. Le lazan las patas de adelante, entonces él va corriendo y, oye, ¿ahora por qué me caí? Porque se cerró el lazo. Así nosotros, hermanos, en la vida vamos campantes, normales, borrachos, felices, pero va a llegar de repente ese día, como lazo y suelo, si no estamos preparados. Velad pues, dice el verso 36, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos o para que tengáis fortaleza, por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Se nos advierte, hermanos, Jesús nos previene, hermanos, que viene un día, pero dice que velemos para que seamos tenidos por dignos de escapar. O sea, se puede escapar. Sí, vamos a pasar por fuego, pero un fuego purificador, no de destrucción. Si ahorita estamos despabilándonos la borrachera, si ahorita estamos usando los métodos que se usan para quitarse la borrachera, entonces vamos a salir airosos en aquel día. Ahora en Marcos, allá atrásito, quiero que veamos lo mismo, como lo registró Marcos, como lo recordaba el apóstol Pedro en Marcos capítulo 13. Versos 33 al 37. Empieza diciendo:
mirad, o sea, estén atentos, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y los animo a que vayan checando cuántas veces aparece la palabra velad. Ya llevamos uno. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Otra vez, verso 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga, ¿se acuerdan que mencionamos en Lucas? De repente, parece que Jesús nos está gritando, hermanos. De repente, dice Malaquías, cuando venga súbitamente a su templo el Señor, al que ustedes buscáis, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. En estos pocos pasajes, 4 veces el Señor Jesús nos grita: velen, 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 velen. No estén dormidos. Dormir y estar borrachos está relacionado. Ahorita lo vamos a mencionar. No podemos velar y estar borrachos. En otros pasajes de los evangelios, a este siervo que leímos en Lucas y en Marcos, miren, no sé si sea el mismo, pero se describe a un siervo malo que se desespera diciendo, ¿se acuerdan qué dice? Mi Señor tarda en venir. Él dijo que iba a regresar. ¿Se acuerdan que lo mencionamos en uno de los puntos escatológicos? Dios avisa, o te vuelves o te castigo. El Padre dice, o dejas de hacer eso o te doy vara. Pero se tarda el castigo. De plano que no me va a tocar. De plano que no va a haber vara. Ya se verá cuando llegue el día. Se cansa de esperar. ¿Y qué hace? Empina el codo. Se emborracha. Entonces yo aquí esforzándome la comidita y ya va como 5 veces recalentado. Ya maté 5 pollos para ver cuándo va a estar listo, cuándo va a venir el patrón para que esté bonito. Y aquellos divirtiéndose, yo aquí esperando con todos estos mofitos. Me voy a divertir un ratito. Y cuando vea yo como que se asoma el patrón, me voy otra vez a fajarme y a tener lista la comidita. El asunto es que cuando está borracho, el borracho no sabe qué está pasando. Y aunque vea que viene el patrón, su cerebro no alcanza a distinguir qué es lo que está pasando. Y empieza a golpear a sus consiervos. Ay, no, que el Señor iba a venir. No, que Jesús venía y que había que estarse esforzando. Los hijos estudiando en casa. Y si te hubiera hecho caso, mis hijos se hubieran echado. Miren, hermanos, desde que estamos esperando al Señor, desde que se empezó el estudio en casa, el Ministerio Cebrón, creo que empezó en el año 2000, estamos en el 2024. O sea, ya han pasado varios que entraron en prekinder y salieron de 5º bachillerato, y el Señor no ha venido. Si te hubiera hecho caso, mi hijo hubiera andado ahí de antisocial. De repente, hermanos, va a caer ese día sobre los borrachos como un lazo. Así que el Señor usa como ejemplo a 2 siervos en el tiempo del fin. Va a haber 2 tipos de siervos, y no es el mundo, hermanos. Dios nunca toma como siervos al mundo. En la iglesia cristiana, en el tiempo del fin, va a haber 2 tipos de cristianos. Unos que se emborrachan con toda la facilidad para emborracharse que hay hoy en día, y otro siervo que lo espera. ¿Y cómo lo espera? Velando, y por lo tanto ceñido de los lomos. Que según Proverbios, esto está curioso, en la Reina Valera, ¿se acuerdan que hay 4 cosas
que son muy preciosas, según Proverbios 30. Pero en la Reina Valera del 60 dice el ceñido de lomos. Otros lo traducen como el gallo y otros como el galgo. El original dice el apretado de hombros. ¿Qué significa? No sé. Pero la Reina Valera dice que el que está ceñido de lomos es hermoso, y yo lo creo. Y tiene mucha realidad con el mensaje bíblico. Entonces vemos que el Señor nos habla de velar, de no estar borrachos, de ser sobrios. Nos lo dice el apóstol Pedro también en su primera epístola. 2 veces. Por tanto, dice el capítulo 1, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 1 de Pedro 1:1. No, perdón, 1 de Pedro 1, no me acuerdo del versículo, hermanos. Es el primer mandamiento de Pedro, de una epístola espectacular. Lo primero que dice Pedro a una iglesia que está sufriendo, que está en el fuego, dice: ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Y después en Primera de Pedro, capítulo 4, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Y lo vieron nuestras hermanas en el campamento. Entonces, cuando se está acercando el fin y Pedro dice: el fin de todas las cosas se acerca, y se ha acercado para cada cristiano, como lo mencionamos ahorita. Esos cristianos murieron hace 2000 años, aprox. Para nosotros, que el fin, los eventos del fin se están acercando, Pedro nos da una clave: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué debemos hacer? Sed sobrios y velad en oración. O sea, no estén borrachos. El fin de todas las cosas se acerca. Hay mucho vino, hay mucha facilidad para emborracharse. Yo les digo: sean sobrios y velen en oración, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, y más que nunca, hermanos, el diablo nos quiere comer. Entonces ya vimos que en primer lugar el Señor Jesús lo menciona en un contexto escatológico, lo menciona el apóstol Pedro, y asómbrense, lo menciona Joel. El mensaje que Dios tiene para Bethesda a través de Joel es: despiértense borrachos, despiértense borrachos, con una urgencia que es un claro grito de parte de Dios. Por eso, hermanos, el Señor preguntó y nos lo recordó ahorita en el tiempo de la alabanza: viendo Él nuestros días hace 2000 años, si en el tiempo de su segunda venida hallaría fe en la tierra. Nuestro maestro proféticamente preguntó, viéndonos a nosotros, viendo a la iglesia de los últimos tiempos: ¿será que va a haber fe en la tierra? Él sabía que sí lo iba a haber. Un grupito como Elías y los que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Pero la pregunta para nosotros, hermanos, es: en tu tierra, en mi tierra, cuando venga el Señor en estos tiempos, amados, según lo entendemos por el calendario bíblico, en muy poco tiempo, pregunta el Señor: ¿va a haber fe en tu tierra? ¿O vas a estar borracho y no te vas a dar cuenta que viene tu Señor y ponga tu parte con otros borrachos, en el lugar donde se van a crujir los dientes, en el lugar donde va a haber llanto, donde va a haber lloro? Hay indicaciones para que el borracho no le vaya mal. Dice Ezequiel 33: ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios tierno. Vimos en segunda de Pedro, Él quiere que su pueblo se vuelva y por eso nos da tiempo con paciencia. Él no quiere nuestra muerte, hermanos. Él pagó un alto precio por nosotros.
para que seamos su deleite, para que seamos su esposa, un especial tesoro para Él. Y también en Joel 2:13 ya podemos volver a Joel. Bueno, ahorita voy a regresar a Efesios. Si quieren, se los leo yo. Joel 2:13 dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él no quiere, miren hermanos, los papás no queremos disciplinar a nuestros hijos, no queremos darles vara a nuestros hijos porque es nuestro deporte favorito, lo hacemos porque queremos el bien para ellos, nos dolemos del castigo. Así es nuestro Padre Celestial, y nos dice: hijos, ya dejen la borrachera, mis hijos, porque si no les voy a dar vara. Y decimos: disciplínanos, Padre, porque queremos más que Él nos discipline y no que terminemos en el lazo de Satanás. Ok, entonces aquí en Joel capítulo 1, Dios nos da muchas instrucciones de qué debemos hacer para nosotros que estamos borrachos. Y hermanos, en una o en otra medida hay un alcoholímetro espiritual también. Todos estamos borrachos. Somos una iglesia borracha. Somos una iglesia ebria. Pero hay niveles de alcoholismo. Para cada uno de nosotros, Dios nos va a dar instrucciones en Joel capítulo 1 de qué debemos hacer para dejar la borrachera, que es el problema central en Joel. En primer lugar, si no han regresado a Joel, se los leo yo. En Joel capítulo 1 y verso 5, lo que vimos ahorita: despertad borrachos. Es el primer mandamiento después de: oigan este mensaje que les voy a dar. Despiértense borrachos. Y ahora sí vamos a Efesios. Por eso les había dicho que si no regresaban a Joel estaba bien. En Efesios capítulo 5, un pasaje que debemos tener muy presente, en versos 14 al 18, dice: por lo cual, dice, y yo aquí tengo apuntado en mi Biblia, cuando dice por lo cual, dice 5:14. Así es. Apunté: dormir y embriagarse nos hace andar en tinieblas. Y ahí es cuando dice: despiértate tú que duermes. Hemos estado viendo que estar dormidos es porque estamos borrachos. La misma instrucción que Dios nos da a través de Joel nos la da Pablo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Para tener esa luz, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Recuerdan que mencionamos también eso? La pérdida de tiempo nos hace estar borrachos, porque los días son malos. Por tanto, y no eran tan malos como son hoy en día. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sabemos cuál es la voluntad del Señor, hermanos? Por lo pronto es: despiértense. No os embriaguéis. Esto en el contexto de ser diligentes. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, nos hace con tendencia al pecado. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y nos dice cómo: cantando con salmos, hablando entre nosotros, recordando las maravillas del Señor. Y no borrachos. Miren, estuve viendo por qué da sueño cuando las personas se emborrachan. Recuerden, tal vez, bueno, sí, yo creo que todos, hasta me acuerdo una vez mi hija estaba chiquita
y asustada porque había un borracho ahí tirado. Me dice, mira papá, como que se cayó el señor, ¿verdad? Se ha de haber descalabrado y está ahí inerte. Sí, hija, no te preocupes, no te preocupes. Borracho, todos hemos visto borrachos que están dormidos en la calle. Y yo me puse a investigar por qué da sueño. No necesariamente en la calle, o sea, si alguien se emborracha, busca la cama. Y si le agarró en la calle, pues en la calle. Y miren lo que me encontré, esto no es, por lo que entiendo, no es un doctor el que lo escribe, sino alguien que conoce de la borrachera. Y dice, el alcohol es un sedante. Cuando lo tomas, tu cuerpo se relaja y tu cerebro empieza a tener una sensación de entumecimiento. Tal vez el cerebro no se nos ha entumido, pero ¿qué tal cuando se nos entume una pierna? Una vez un amigo, íbamos en un carro y apretados y él iba atrás. Y cuando nos bajamos me dice, vos, no siento mi pierna. Dice, pégame. Y yo aproveché y le daba patadas. Pégame, mano, no siento. Y dándole hasta que ya empezó el cosquilleo. Yo seguía pateándolo. No, espérate que me da cosquillas. Pero mientras estaba entumecido, no sentía los golpes. Así cuando la persona se emborracha, el cerebro se entume. Por esa razón tu cuerpo, tus reflejos y reacciones se vuelven más lentas y torpes. Por ende, te duermes. Yo compartí en Querétaro, no me acuerdo si fue una transmisión para acá, para Bethesda San Luis, si se abrió la transmisión, de lo que producen las redes sociales. Atrás de TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, todo eso hay psicólogos, hay psiquiatras, hay sociólogos, hay antropólogos, viendo cómo poder atrapar a la gente. ¿Para qué? Para beneficio económico de ellos. No saben que es Satanás el que está atrás de ellos, viendo cómo atrapa, cómo hace más cautivos a sus cautivos y cómo emborrachar al cristiano, cómo destruir la viña, cómo descortezar la higuera, cómo quitar la palmera, cómo quitar el granado a través de esa gente. Es puro internet esta descripción de alguien secular. Y cuando está la persona en el TikTok, espero que nadie lo tenga, pero está ahí. Tal vez el siguiente. El cerebro, lo hemos visto, secreta endorfinas que te hace sentir placer. El problema, hermanos, es de que nuestro cerebro está equilibrado para recibir endorfinas muy de vez en cuando. Por ejemplo, cuando estudias una semana para presentar un examen y presentas el examen y te va bien, ahí tienes su recompensa. Endorfinas. Hoy voy a dormir como bebé. Hoy voy a estar tranquilo. Cuando trabajas, depende de cómo te paguen, una semana, 15 días, duro, y llega el día de pago, el cerebro dice, endorfinas, qué rico. Cuando te limitaste en tus comidas y llega el momento de la comida, cuando rompes un ayuno, cuando tu dieta te dice, el domingo te puedes destrampar, el cerebro dice, es tiempo de secretar endorfinas. Ese es el equilibrio, hermanos. Y así ha funcionado la humanidad más o menos hasta el año 2000. Y de ahí como tromba se ha venido una tras otra. Correo electrónico, internet, Facebook, YouTube, etcétera. Y entonces es endorfina tras endorfina. Y no es normal. Después se vienen unos bajones que tampoco tienen por qué experimentarse. Porque cuando ya el cerebro dice, ok, te lo ganaste, aquí está, lo disfrutaste y no tienes ese bajón. Son picos que nos tienen borrachos, hermanos.
O sea, el borracho no quiere tener esa cruda. El borracho no quiere seguirse lastimando su hígado. El borracho no quiere seguir haciendo un espectáculo allá afuera. Si lo graban y después se ve viendo todas las tonterías que hizo, que dijo, no quiere. Así que para borrachos, primero, despierten en el verso 5. Y ahora sí podemos regresar a Joel, aunque yo solo les voy a estar diciendo el resumen de las instrucciones que se nos da. En el mismo verso 5 se le dice al borracho: llorad, gemid. Verso 8 se repiten, hermanos, otra vez llora. Verso 11, confundíos. A ver, pero eso más bien me suena como estar borracho, y dice el Señor que esté sobrio. El sobrio no está confundido. Miren, les leo un comentario muy interesante aquí en mi Biblia. Dice: el término hebreo hace hincapié en una condición física de vergüenza pública que viene como resultado forzoso de la culpabilidad. Se los repito. El término hebreo de confundirse hace hincapié en una condición física de vergüenza pública que viene como resultado forzoso de culpabilidad. O sea, me siento culpable y estoy humillado públicamente. A eso dice: confúndanse labradores. Labradores que deberían de estar trabajando su tierra y están borrachos, y la langosta mientras está comiendo lo que por años trabajaron con mi bendición. Y vuelve a decir en el verso 11: gemid. Verso 13: ceñíos, lamentad. Y por tercera vez, hermanos, gemid. Y sabemos que el Espíritu Santo intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo más de su mover en Bethesda, que nos haga gemir con gemidos indecibles. Y me he dado cuenta, hermanos, en nuestras reuniones de oración, yo los animo a que ya traigamos caliente el motor desde antes. Pero a veces empieza a calentar el motor, empezamos después de la lectura, tal vez a las 11:05, un pletaneíto, y empieza a subir poco a poco, hasta que ya, gracias a Dios, al final suele estar calientito y es hermoso. Parece que este gemir llega cuando pasamos ya un tiempo de oración. No empezamos con gemidos. Para llegar a gemir, hermanos, tenemos que pasar tiempos de oración. Y empieza aquel mover del Espíritu Santo. Y dice: dormid en cilicio. ¿Qué es el cilicio? Era una ropa áspera que se usaba para mostrar dolor, angustia, arrepentimiento. Duérmanse en cilicio. No les estoy diciendo que vayan a Parisín y se compren la tela más guacha que conozcan o que vean. Yo, ¿saben cómo lo veo, hermanos? Podemos irnos a dormir, o sea, no en el sentido espiritual que estamos diciendo no se duerman, despiértense más bien, sino en el natural. Y como lo mencionábamos a principios de año, volvernos al primer amor. La iglesia de Éfeso, el mensaje es: consideren de dónde se han caído y vuélvanse al primer amor. Es dormirnos y pensar: la borrachera me ha venido por estas situaciones, no estoy perdonando, estoy en chisme, estoy en esto, estoy en aquello, vuélveme al primer amor, y así quedarnos dormidos. Y en el verso 14, últimas instrucciones, es: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad, clamad. Vamos a hablar algo de esto más adelante. Pero de todo esto que vimos del capítulo 1, de todas las instrucciones para borrachos, les pregunto, iglesia de Bethesda, ¿estamos viviendo así? 3 veces se nos dice que gimamos. Estamos gimiendo, hermanos. Estamos clamando, estamos llorando. Nos estamos despertando, estamos escuchando las instrucciones de Dios. Oigan y despiértense. Todas estas instrucciones son para que dejemos la borrachera.
Verso 16 de aquí del capítulo 1. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? ¿No nos fue quitado, pueblo de Israel? Pueblo de Dios, ¿no nos fue quitado este gozo, esta bendición? Aquellos encuentros de los que hemos escuchado, hermanos, a los que le estamos apuntando y más. Cuando escuchamos las visitaciones de Dios, cuando escuchamos el celo por Jehová de la iglesia antigua, de hace 70 años, 80 años, los milagros que se hacían, los siervos de Dios, y vemos que esa gloria ha sido quitada. No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Por eso es bueno que estudiemos los avivamientos pasados, para ver de lo que nos hemos perdido, agradecidos con Dios por lo que nos ha dado, pero anhelando y saludando aquello que nos está esperando muy pronto. Los borrachos adormecidos no perciben la urgencia del mensaje de Joel. El borracho no aprecia las visitaciones de Dios a su pueblo. Porque, sí, nos han contado de que antes era verde Israel. Nos han hablado de que antes había más animalitos. Yo me olvido de mis penas emborrachándome. ¿No es lo que hacen muchos borrachos? Ya no me quiero acordar, entonces me pongo bien pipo, para ya no acordarme de eso. Y aquellas bendiciones, quién sabe. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Señor. Para que ese día que está próximo y que lo vamos a ver en Joel, nosotros estemos en pie. Bethesda esté en pie. Todos nosotros los que estamos en pie hoy en día, hermanos, que estemos esperando y saludando aquel día. Cuando hay borrachera, mis amados, las langostas ven que es tiempo de atacar. Por eso, más que la langosta, el problema es la borrachera. La langosta es un síntoma, una consecuencia de haber estado borrachos. ¿Se acuerdan que vimos el domingo pasado que la quinta trompeta se abre el abismo y salen langostas? Son demonios. Dios nos ayude, hermanos, porque hay borracheras y ha pasado, según el testimonio de personas o de un hermano que tuvo ojos abiertos, cuando cae el borracho y pierde su control de su ser, entran demonios. Podemos estarnos emborrachando como cristianos, porque este es un mensaje para la iglesia de Cristo. Y ahí es cuando las langostas aprovechan y empieza el deterioro. Y le pedimos al Señor que nos despierte, porque esto no es solamente así del llorón, ¿verdad? De que, ay Señor, ay por favor, y cacache. Hay personas muy propensas al llanto y ahora tiene su lugar, sin lugar a dudas. He hablado con mi hijo como varoncito y le digo, en la presencia del Señor hay que llorar, pero no es una lágrima de que ya se pasó. Esto requiere una intervención divina, mis hermanos. Este despertar, este llanto, este gemir al que nos llama Joel, necesitamos que venga el Señor y nos despierte. Me dice el tigrillo, papá, a mí sacúdeme, a mí despiértame, porque si no le batallo. Así le decimos a nuestro Padre Celestial: Padre, sacúdenos, despiértanos. Tristemente, hermanos, cuando viene la desgracia, y por cierto estoy orando por una oveja. Yo suelo orar, hermanos: Señor, vuélvenos con cuerdas de amor. Señor, esta oveja, por favor, encuéntrame. Pero cuando veo que ya está por morirse la oveja, ya la oración cambia. Y Señor, azótalo, azótala, quebrántala, mándale fuego, mándale esto, mándale aquello, que se asuste y que lo despierte,
Porque a veces, hermanos, necesitamos ese despertar sacudido. Por eso mejor de una vez al piso. Señor, quebrántame. Señor, despiértame. Señor, quítame esta borrachera, quítame este amor por el vino. Con una intervención divina y no necesariamente llorando por fuera. Me he estado acordando de las veces que Dios me ha regalado avivamientos personales. No recuerdo haber llorado cuando era niño en el nuevo nacimiento, en el proceso del nuevo nacimiento. Pero así he crecido y Dios me ha encontrado y no hay lágrimas, pero cambia la vida. Cambia la forma, hay un arrepentimiento. Ese arrepentimiento, hermanos. Y si va con lágrimas, bienvenidas. O sea, no nos asustemos si quisiera llorar más y pidámosle lágrimas a Dios. Pero lo que importa es que nos volvamos, que nos despertemos. Ceñirse es otra orden común que aparece en Lucas, en Pedro y en Joel. Y no vamos a desarrollarlo, no se asusten. Solo apunten Amós capítulo 6, 1 al 7. ¿Saben qué? Pues si ya vamos a terminar, sí leámoslo. Amós, aquí adelantito. Es antes de Miqueas, que es uno de los grandecitos. Bueno, y si no están ahí, se los leo yo. Amós 6, 1 al 7. Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Verso 3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, están dormidos, y comen los corderos que están cargados de glotonería del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta, e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento o ruina de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. No se están doliendo, están reposados en Sión, bien dormidotes ante la desgracia, hermanos. Esto es lo que pasa en Joel. Esto es lo que se nos dice en Joel. ¿Estamos reposados en Sión, hermanos? Estamos borrachos en Sión. Y Dios nos llama a volvernos para no ser de esos reposados. Pónganse de pie, por favor. ¿Saben algo, hermanos? Nuestra capacidad no da para dejar el vino. No podemos dejar la borrachera por nuestra propia voluntad. Pero si tenemos encuentros con Dios, la borrachera se acaba. Encuentros con Dios son los que nos hacen gemir, lamentar, volvernos a Dios, despertar. Encuentros con Dios nos hace querer más de Él, más tiempo con Él, más tiempo de oración, holocaustos más grandes, devocionales más largos, amor por la lectura. Esa es una obra que Dios hace.
y dejar este vinito, este gran reserva, este añejado por 80 años. Imagínense para un borracho. Yo no sé la diferencia de sabores que habrá, pero mencionan un añejado durante 100 años y ¡ay! Paladean. Si tiemblan ante un refresco rebajado con alcohol, conocí a un borracho así, con un poquito de refresco y alcohol de farmacia, de que ya nada le sabe más. Imagínate si a alguien así le ponen algo añejado por 100 años, ¿cómo le va a decir que no? La respuesta, hermanos, está en la Sulamita, cuando ve lo hermoso que es el amado y dice: tus amores, amado, son mejores que el vino. Esa guapura tuya, ese encanto tuyo hace que el vino pase a un segundo plano. Si probamos los amores del Señor, el vino ya no va a ser problema. Pero para aquellos que se abstengan del vino de este mundo, cuando se cumpla de forma total la profecía de Joel, muy pronto van a probar un vino que nunca en la historia se ha servido. Si hoy nos volvemos a Dios y dejamos la borrachera, está a las puertas, hermanos, un vino inefable. No se puede expresar con palabras. Y asómbrense, no lo ha probado nadie en la historia. Es un vino que no probó nuestro padre Abraham. Es un vino que no probó Moisés. Es un vino que solo paladeó David. Es un vino que solo paladearon los apóstoles. Es un vino que le dio un traguito el hermano Brainerd, el hermano que pasaba 6 horas orando, William Bramwell, que cuando llegó a la hora número 5, ¡ay, qué rico vino! Este está reservado. Ellos lo paladean en el cielo, pero va a derramarse, hermanos, va a presentarse si dejamos la borrachera. Lo vamos a ver más adelante, pero en el primer cumplimiento de la profecía de Joel, cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, y salieron del aposento alto a predicar, ¿qué decía la gente que veía a los discípulos? Que están ebrios. Estos están llenos de mosto. Tenían el vino del Espíritu Santo. Y el cumplimiento que viene, hermanos, es mayor al de hace 2000 años. Pero hoy tenemos que despertarnos de la borrachera. Hoy tenemos que volvernos, hoy tenemos que ver el llamado del Señor. Todo lo que tenemos que hacer y decir al Señor: Señor, dame el gemir. Tu Espíritu Santo a través de mí, con gemidos indecibles. Dame el llorar, dame el quebrantarme, dame el lamentarme, dame el confundirme, como vimos que significa. Y podamos disfrutar del vino que está por servirse. Y así como es la costumbre, la naturaleza de nuestro Dios, un mejor vino, cada vez mejor, y así por toda la eternidad. Si estamos borrachos, no lo vamos a disfrutar. Cantemos al Señor el coro. ¿No es Bástame tu gracia el otro? Vengo a ti a postrarme. Vengo a ti a postrarme a tus pies, mi Cristo. Gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti.
postrarme a tus pies, mi Cristo. Gozo pleno encuentro en ti. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor. No hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Me complazco adorándote, Señor, nada ni nadie se compara a ti. Que vengamos a tus pies cada día, como llegó María de Betania. Su lugar favorito era tus pies, siendo instruida a los pies del Maestro o ungiendo los pies del Maestro. Y en ese lugar poder decirte: no hay nada ni hay nadie que se compare a ti. Yo me complazco adorándote, Señor. Yo me complazco diciéndote que eres hermoso, así como María Magdalena cuando te presentaste a ella resucitado, y poder decir con una elocuencia divina, con una elocuencia inspirados por tu Espíritu Santo, y hallando tú debajo de nuestra lengua miel y leche, hablando como a ti te agrada. Pero los borrachos tienen su parte fuera de tu casa. Los borrachos no pueden ni siquiera hablar. Señor, que nos alejemos del vino de este mundo y seamos como Daniel y sus amigos, hallados 10 veces mejores por el Rey que los demás, que se habían probado de los deleites de este mundo. Pero necesitamos que nos dejes paladear ese vino que está reservado para los vencedores y ser ministrados por ti, y que entrando detrás del velo, viendo tu hermosura, viendo tu belleza, digamos no al vino de este mundo y seamos sobrios y velemos en oración, ceñidos nuestros lomos, para que cuando tú vengas de repente, súbitamente a tu templo, no importe que sea repentina tu venida, que eso sea motivo de gozo y digamos: se acabó la espera, pasa, oh amo, pasa, oh amado, y deja que te sirvamos, deja que lavemos tus pies y te sientes a la mesa que te hemos preparado. Mira, amado, estamos ceñidos porque te estábamos esperando. Nuestra mente está ceñida, está sujeta a ti, y nos halles habiendo dormido en cilicio, nos halles habiendo gemido, pero esto es una obra tuya, Señor. Henos aquí, despiértanos como tengas que despertarnos. A cada miembro de Bethesda, despiértanos como tú tengas que despertarnos, Señor, y alúmbranos, oh Cristo. Tú puedes levantar aún a los huesos secos, manteniéndonos pequeños, humillados en el lugar bajo y alcanzando lo que tú tienes para nosotros. Danos que pasemos tiempos prolongados sobre nuestras rodillas. Danos que pasemos tiempos prolongados buscándote en oración y empecemos a gemir como gemían aquellos santos, o como gemía Ana, con gemidos indecibles para dar a luz la vida del Hijo varón, para dar a luz tu vida, Señor, y podamos ser como Samuel, como Elías, como Juan el Bautista, viviendo en santidad y haciendo volver a tu pueblo para ti. Danos ese privilegio, porque solo son tus discípulos
los que son llamados a pasar tiempo contigo, y pasando tiempo contigo entonces ser enviados como mensajeros eficaces. Te damos gracias, Padre, ya que tú nos hablas a través de Joel, que este mensaje se haga carne en nosotros. Nueva gracia, Señor, para entregarte nuestro ser y entrar a tu reposo y disfrutar lo que está por venir. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.